Hay cosas que se hacen cuando uno tiene 19 años que no se harían con 30. No porque a los 30 uno sea más inteligente necesariamente, sino porque a los 30 uno ya ha aprendido que las personas que dicen es solo un trámite casi nunca están hablando de un trámite. Yo tenía 19 años. Y firmé. Tardé 11 años en entender completamente lo que había firmado. Y 3 más en decidir qué hacer con eso. Pero antes de todo eso hay una historia que empieza mucho antes del documento. Que empieza en la forma en que funcionaba mi familia. En la geometría de poder que existía dentro de ella y que yo de adolescente veía pero no sabía nombrar todavía con la precisión suficiente para defenderme de ella. Mi familia paterna tenía una estructura clara. Mi abuelo Ramón era el centro. No por cariño, no por respeto genuino, sino por dinero. Había construido un patrimonio significativo a lo largo de su vida y ese patrimonio funcionaba como un campo gravitacional que organizaba las relaciones de todos los que giraban a su alrededor. Mis tíos, que eran 3, habían pasado sus vidas adultas en distintos grados de deferencia hacia él. Sus decisiones, sus opiniones, hasta sus conversaciones tenían siempre en cuenta lo que pensaba Ramón porque lo que pensaba Ramón eventualmente se traduciría en lo que heredaban. Mi padre era el hijo que se había alejado de esa dinámica. No por declaración formal ni por ruptura dramática. Sino simplemente porque había construido su vida en otra ciudad, con otra forma de entender las cosas, con una independencia que mis tíos interpretaban como soberbia y que yo con el tiempo entendí que era simplemente dignidad. Esa independencia tenía un coste. Mi padre era el hijo que no estaba en el círculo interno. El que se enteraba de las decisiones cuando ya estaban tomadas. El que en las reuniones familiares sentía el peso específico de quien no ha jugado el juego que todos los demás llevan años jugando. Yo crecí observando eso. Aprendiendo a leer los subtextos de las conversaciones familiares, los momentos en que algo se decía de una forma que significaba otra cosa, los silencios que valían más que las palabras. Cuando tenía 19 años mi abuelo Ramón enfermó por primera vez de forma seria. No la enfermedad final, pero sí la primera señal clara de que el tiempo tenía sus propios planes. Fue en ese contexto que mi tío mayor, que se llamaba Gustavo y era el que más abiertamente había construido su vida alrededor de las expectativas de mi abuelo, me llamó. No llamó a mi padre. Me llamó a mí. Eso debería haber sido la primera señal. Me dijo que la familia estaba organizando algunos asuntos legales relacionados con el patrimonio de mi abuelo. Que era un proceso rutinario, que los abogados recomendaban ordenar estas cosas cuando había una situación de salud delicada, que era simplemente una precaución. Que habría un documento que firmar, que era un trámite, que todos los nietos mayores de edad estaban siendo convocados para lo mismo. Usó la palabra trámite 4 veces en esa conversación. Lo sé porque lo recuerdo. Porque incluso entonces, con 19 años y sin el vocabulario que tendría después, algo en la repetición de esa palabra me generó una incomodidad que no supe gestionar correctamente. ¿Fue? El despacho era de un abogado que claramente trabajaba para mi tío y no para mí, aunque en ese momento no tuviera la experiencia suficiente para ver esa distinción con claridad. Había otros primos. Había una atmósfera de normalidad organizada que en retrospectiva entiendo que era parte del diseño. Cuando todo el mundo a tu alrededor actúa como si algo fuera rutinario, es muy difícil ser la persona que dice espera un momento. Me pusieron el documento delante. Era largo. Con lenguaje legal que a los 19 años no dominaba. Le pregunté a mi tío Gustavo qué significaba exactamente. Me dijo que era una reorganización de la estructura del patrimonio familiar. Que mi abuelo quería simplificar las cosas. Que no cambiaba nada sustancial. Que era lo mismo para todos. No me dejaron tiempo suficiente para leerlo completo. Había una energía en la habitación de seguir adelante que funcionaba como presión sin ser presión explícita. Mis primos iban firmando. Mi tío esperaba con esa paciencia de quien sabe que el tiempo está de su lado. Firmé. Mi padre no supo de esa reunión hasta días después. Cuando se enteró de que yo había firmado algo en nombre de la familia, su reacción fue de una alarma que no ocultó, aunque tampoco explicó completamente. Me preguntó exactamente qué había firmado.
Le dije lo que recordaba. Su expresión durante esa conversación es una de las cosas que guardé sin saber exactamente por qué y qué años después entendí perfectamente. Me dijo que tendría que haber hablado con él antes. No dijo nada más sobre el tema en ese momento. Y yo, con 19 años y sin las herramientas para insistir en algo que no sabía exactamente cómo perseguir, lo dejé estar. Los años siguientes fueron los años de construir una vida. Universidad, trabajo, relaciones, la distancia geográfica y emocional que naturalmente se instala entre una persona joven y la familia extensa cuando hay suficientes cosas propias que atender. Mi abuelo Ramón vivió 12 años más después de aquella primera señal seria. Murió cuando yo tenía 31. En ninguno de esos 12 años se volvió a hablar del documento. Pero yo no lo había olvidado. Hay cosas que se instalan en algún lugar de uno aunque no se piense activamente en ellas. El documento era una de esas cosas. Aparecía en momentos específicos. Cuando se mencionaba el patrimonio de mi abuelo en alguna conversación familiar. Cuando veía a mi tío Gustavo con esa satisfacción particular de quien sabe que lleva las cartas ganadoras. Cuando pensaba en la expresión de mi padre aquella tarde. Cuando mi abuelo murió y comenzó el proceso del testamento fue cuando decidí que necesitaba saber exactamente qué había firmado 11 años antes. No lo hice de forma impulsiva. Lo hice con la metodología que había desarrollado en 11 años de vida adulta. Con calma. Con recursos que a los 19 no tenía y que a los 30 sí. Contacté a un abogado propio. No el de la familia, no el de mis tíos. Uno que trabajara para mí y solo para mí. Le expliqué la situación. Le di toda la información que tenía. Y le pedí que encontrara el documento que había firmado y me explicara exactamente lo que decía. Tardó 2 semanas. Lo que encontró era más de lo que había imaginado y al mismo tiempo exactamente lo que la parte de mí que había guardado esa incomodidad durante 11 años había sospechado sin poder articularlo. El documento que había firmado a los 19 años no era una reorganización de la estructura del patrimonio familiar. Era una renuncia. Específica, detallada, legalmente vinculante, a mi parte de la herencia de mi abuelo Ramón. Redactada con la precisión de quien sabe exactamente lo que está haciendo y ha contratado a alguien bueno para que lo haga bien. Mi parte. No la de mis primos. No la de otros herederos. La mía específicamente. La razón por la que me habían convocado a mí y no a otros. La razón por la que habían llamado a mi tío pero no a mi padre. La razón por la que la atmósfera de normalidad había sido tan cuidadosamente construida. Mi parte de la herencia de Ramón era diferente a la de mis primos porque mi padre era diferente a mis tíos. Había una línea en el testamento original de mi abuelo, el que existía antes de que mi tío Gustavo organizara la reunión de los trámites, que establecía una distribución específica que contemplaba a mi padre de una forma que mis tíos habían decidido que no les convenía. Habían usado mi firma para eliminar esa parte. A los 19 años, con lenguaje legal que no entendía, en una habitación con una atmósfera diseñada para que firmar pareciera lo normal. Mi abogado me explicó la situación completa con esa claridad que tiene la información cuando viene de alguien que no tiene ningún interés en que la veas de una forma particular. Me explicó también que había opciones. El documento tenía problemas. No superficiales. Problemas reales, de los que los abogados llaman vicios que pueden invalidar un consentimiento. Yo era menor de edad de hecho en términos de madurez legal para este tipo de decisiones aunque técnicamente tuviera 19 años. No había tenido representación legal propia. No había habido un periodo razonable de consideración. El lenguaje del documento era deliberadamente opaco para alguien sin formación legal. Me dijo que no era una garantía. Que estos procesos son complejos y largos y no siempre resultan como uno espera. Pero que había una base real para intentarlo. Le pregunté cuánto tiempo tomaría. Me dijo que probablemente años. Le dije que siguiera adelante. Lo que siguió fue uno de los procesos más exigentes que he atravesado. No en términos dramáticos sino en términos de desgaste sostenido. Reuniones. Documentos. Declaraciones.
Mi tío Gustavo reaccionó con la furia controlada de quien ha sido descubierto haciendo algo que creía perfectamente cubierto. Contrató abogados buenos. Lo esperaba. Mi padre, cuando lo entendió todo completamente, tuvo una de las reacciones más contenidas y más intensas que le he visto. No fue rabia exactamente. Fue algo más parecido a la confirmación de algo que había sospechado durante 11 años y que nunca había podido demostrar con la precisión suficiente para actuar sobre ello. Me dijo que lo sentía. Que tendría que haber insistido más cuando se enteró de que había firmado algo. Que había cometido el error de dejar estar algo que no debería haber dejado estar. Le dije que los dos habíamos aprendido algo de aquello. El proceso duró 2 años y medio. Al final el juez determinó que el documento presentaba irregularidades suficientes para ser considerado nulo en los términos que mi abogado había identificado. Que las condiciones en que había sido obtenida mi firma no cumplían los estándares de un consentimiento informado, libre y válido. Que la herencia debía redistribuirse contemplando mi parte original. Mi tío Gustavo apeló. La apelación no prosperó. El día que recibí la resolución final estaba solo en mi apartamento. La leí completa. La guardé. Me quedé sentado un rato en silencio pensando en el 19 años que había sido en esa habitación con la atmósfera de normalidad organizada y la palabra trámite repetida 4 veces y los primos firmando a mi alrededor. Pensé en lo que había costado recuperar lo que nunca debería haberse perdido. No solo en términos económicos. En términos de tiempo. De energía. De los 2 años y medio de proceso. De los 11 años anteriores cargando una incomodidad sin nombre. Pensé en mi padre y en su expresión aquella tarde y en que había tenido razón en tener esa expresión aunque ninguno de los dos hubiera sabido exactamente de qué. Y pensé en algo que había aprendido en esos años que va más allá de este caso específico. Que los documentos legales no son trámites. Que nunca son solo trámites. Que cualquier papel que alguien te pide que firmes y que tiene lenguaje que no entiendes merece el tiempo suficiente para entenderlo antes de que tu firma esté en él. Que si alguien te hace sentir que tomarte ese tiempo es una complicación innecesaria, eso en sí mismo es información importante. Que la presión de firmar y la presión de no firmar nunca son iguales aunque en el momento parezca que sí. Que a los 19 años uno no sabe lo que no sabe. Y que eso no es una vergüenza. Es simplemente verdad. Lo que sí es posible, siempre, es aprender. Y actuar sobre lo aprendido cuando llega el momento de hacerlo. Aunque ese momento llegue 11 años tarde. Llega igual. Eso es todo. Gracias por escucharme.